moderador, al doctor Fernando Zapata López, quien nos acompañó en la primera conferencia que abrió este seminario. Y ahora, bueno, me corresponde presentarlo. Abogado consultor en Derecho de Autor y Derechos Conexos, socio de la firma Zapata Ríos y Ríos, profesor de Derecho de Autor de la Universidad Nacional. Bueno, esa es la presentación abreviada porque ya hicimos una al principio. Así que le cedo la palabra al doctor Zapata. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta tarde, iniciando las actividades de hoy viernes. Introduciendo un tema cuyo título dice mucho, porque Panorama Internacional y Post-COVID-19 del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Es decir, esto haría suponer que va a haber un derecho de autor después de la pandemia, lo cual nos hace suponer que gracias a las tecnologías estamos yendo muy rápido. Pandemias anteriores, por ejemplo, como fue la misma pandemia de la peste negra, dejó sin duda muchas enseñanzas, pero solo el tiempo, con los años, se vino a establecer que eso fue consecuencia de ello. El arcabuz, la navegación a vela, la imprenta, ¿sí? Cambio de actitudes fueron, según los historiadores, circunstancias que aparecen de eso. Con la peste que tuvo el nombre de la gripe española, no es tan fácil determinar qué fue lo que realmente nos dejó, aunque muchos coinciden en señalar que en América Latina en particular, el tema de los comportamientos higiénicos, las nuevas condiciones y formas de vivir la población, que en aquel entonces vivía en unas condiciones muy poco favorables, fueron cambiando gracias precisamente a las medidas que desde el gobierno hubo de tomarse. Ahora, la pandemia, sin duda alguna, porque como esta pandemia viajó en avión, no viajó en barco, llegó más rápido. También es cierto que el control ha sido mucho más eficiente, a pesar del número de muertes que registramos en el mundo entero, pero sin duda alguna luchamos y tratamos la pandemia con los medios de hoy. Y por eso entonces hoy estamos hablando de un derecho de autor post-COVID. En realidad, de verdad, todos y cada uno de los que estamos aquí participando en este seminario hemos visto cómo la participación de los contenidos, trátese de contenidos literarios o escritos, musicales, audiovisuales, de todo tipo y condición que puedan ser susceptibles de ser transmitidos y comunicados a las personas que los demandan a través de Internet, pueden llegar. Y yo creo que es una verdad que no necesita mayor demostración. Está allí. Abrimos cualquier tipo de receptor y allí nos encontramos con múltiples contenidos de todo tipo. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué relación con los autores o los creadores? ¿Bajo qué relación con los artistas intérpretes? ¿Bajo qué relación con las industrias musicales? Pues eso es algo que empieza a cuestionarse. No fue lo primero que se planteó. Y dentro de esta orden de ideas seguramente habrá que aquilatar realmente qué es lo que realmente impactó. Ya se lo sabemos, que es la puesta en escena, la puesta a disposición de los contenidos. Pero eso llevará a un cambio, a una afectación, a una modificación del derecho de autor, sustantivo o adjetivo. Uno pensaría desde cierta perspectiva que sería adjetivo, el tema de los contratos, el tema del modelo, aquellos que dicen que esto que llegó para quedarse, en fin. Sin embargo, déjenme introducir este panel señalando que en muchos países hemos visto, Argentina, Colombia, ¿sí?, que cuando los titulares de los derechos han pretendido acercarse a estas modalidades de utilización de los contenidos con el instrumento que los autores y los artistas han tenido siempre, desde siempre, el definir unas tarifas por esa utilización, se ha creado una especie de cataclismo. Y escucha uno voces muy importantes, no sé con qué tanta autorización en función de lo que están diciendo, de que entonces hay que cambiar el derecho. Ah, no, esto no puede ser así, que como así que a las plataformas que se les va a cobrar.
Yo no soy el que voy a introducir este tema. Para este tema vienen aquí 4 voces muy vigorosas, muy fuertes en función de lo que representan. En primer lugar, don Freddy Forero, que es la voz política, la voz que tiene una competencia, un cubrimiento iberoamericano en relación con el libro. Y seguramente ellos ya han visualizado, han mirado este asunto. Don Javier Díaz de Olarte, que esta mañana lo escuchábamos, él como miembro del board de IFRO, que representa a 101 sociedades en 80 países, sin duda alguna también desde la reprografía y más concretamente del almacenamiento digital, también nos tendrá mucho que señalar. Ahí lo estamos viendo. Don Javier, bienvenido. Tenemos también a don José Rafael Fariñas, que en representación de los autores del mundo, como quiera, que es el director regional de la CISAC, de la Confederación Internacional de Autores y Editores, sin duda alguna también ha logrado mirar este panorama. Y cierra este cuadro de honor que hoy me ha tocado introducir, don Javier Asensio, que es el director regional de la Federación Internacional de Productores Fonográficos, que desde luego también nos tendrá algo que contar sobre esto que hemos introducido. Y si de verdad, tras el COVID-19, va a haber un derecho de autor. ¿Qué tipo de derecho de autor? En el modelo de negocio, en el modelo sustantivo, en un comportamiento de los usuarios que se exprese en ser más reacios en reconocer y en pagar, ¿o qué? O acompañando a esa generosidad de los contenidos va a venir también una generosidad en el reconocimiento y en el pago. Yo, conforme lo habíamos comentado en nuestros correos internos, el tiempo, don Freddy Forero, lo tiene usted. Inicia con estos 13 minutos 75 segundos. Doc, muchísimas gracias, Doc Zapata. La ventaja mía de compartir un panel con los expertos que están acá hoy con nosotros es que me permite a mí simplemente generar preguntas y no solucionar absolutamente nada. Entonces tengo esa fortuna, por eso inicio incluso. Y es que ahorita es un tema recurrente hablar del post-COVID y de la nueva realidad, y en el marco de esa nueva realidad es frecuente que nos pregunten ¿y cuál va a ser el nuevo derecho de autor? Puede que ese nuevo derecho de autor no se dé, porque si miramos hasta el momento, no se han creado nuevos canales de difusión, no se han creado nuevos modelos de negocio, se han masificado algunas cosas, pero no estamos frente a una transformación absoluta. La formación virtual existía, la formación mediatizada existía, las bibliotecas hacían préstamo público en formato electrónico, solo que ahora nos hemos volcado en un mayor número a estos modelos y eso nos ha hecho preguntarnos cosas, algunas preguntas que teníamos de mucho atrás, solo que ahora esas preguntas han cobrado mayor relevancia, que son, solo voy a resaltar 4 que nos preocupan particularmente por estos días de pandemia. La primera es, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que las industrias creativas de América Latina participen activamente en las cadenas de valor por la explotación de contenidos en ambientes digitales? Ya estamos ahí, cómo se están repartiendo las ganancias, cómo le están llegando los réditos directos a los autores de América Latina. América Latina ya había empezado o va muy bien, va por muy buen camino, desarrollando el impulso de las industrias creativas como modelo de desarrollo. Panamá creó su Ministerio de Cultura con un ministro que fuertemente y vehementemente ha dicho que las industrias creativas son un motor de desarrollo económico y los dos ámbitos de cohesión social, pero también de desarrollo económico. Colombia creó el Viceministerio de Cultura, de Economía Creativa, el ministro de Cultura de Ecuador también ha defendido fuertemente el desarrollo de las industrias creativas. Chile creó en el 2018 su Ministerio de Cultura y en general ha venido una ola promoviendo el impulso de las industrias creativas como modelo de desarrollo. En este punto nos llega la pandemia y ahí nos preguntamos, bueno, nosotros teníamos como política impulsar las industrias creativas como modelo de desarrollo económico. Ahora tenemos que protegerlas. Nos vino una contracción económica, nos está pegando fuertemente a las industrias creativas. Ahora tenemos que ver cómo evitamos que se nos reduzcan y cómo mantenemos por lo menos los ingresos de nuestros autores como están hasta el momento. Sea una cosa que yo quiero que se expandan y empiecen a producir
mucho más empleo y aporta al Producto Interno Bruto, o sea que las quiero por lo pronto proteger porque estamos frente a una crisis económica. La respuesta en ambos puntos tiene que ser cómo garantizo que en estos modelos de negocio, en ambientes digitales que actualmente se están masificando, cómo garantizo que efectivamente los réditos estén llegando directamente a las industrias de América Latina, a los creadores de los contenidos y no necesariamente a quienes están poniendo la infraestructura tecnológica. Por otra parte, la otra pregunta es cómo hacemos para que empecemos a comprender toda la ciudadanía cuáles son los principios básicos del derecho de autor y cómo funciona esto. El derecho de autor es supremamente común, convivimos con el derecho de autor en el día a día, bien sea que seamos consumidores o productores, o que estemos produciendo y a la vez consumiendo, como usualmente ocurre. Actualmente se ha aumentado el número de consultas que nos hacen frente al derecho de autor. Digamos que todos sabíamos que el derecho de autor estaba ahí, pero no nos interesaba tanto, era una cosa de abogados. Actualmente nos consultan mucho más, ¿cómo hago para usar música en plataformas? Quiero hacer una fiesta en Zoom, ¿cómo hago para poderla hacer? Yo puedo subir videos con música sincronizada en mis redes sociales, ¿cómo hago para hacer lecturas en voz alta con música sincronizada? ¿Puedo usar esos contenidos si yo no tengo ánimo de lucro? Este tipo de preguntas que siempre han estado, pero que muchas veces a muchos ciudadanos no les interesó responderla. Actualmente sí se están interesando en conocer un poco más del derecho de autor. Tenemos que buscar estrategias para aterrizar, para que la gente se apropie de estos principios, que los mismos creadores sepan, que los escritores, que los compositores entiendan cómo funcionan sus derechos, cómo funciona esta infraestructura, las entidades aliadas que les pueden ayudar a gestionar esos derechos, que empecemos a entender un poco toda esta lógica detrás y que no lo sigan viendo como una cosa complicadísima de abogados, que es mejor buscar la manera de evadir, porque si nos mantenemos ahí, pues seguimos teniendo problemas. Muchos de los mitos que se generan en torno al derecho de autor salen de noticias falsas, que actualmente son mucho más fuertes. Todos vimos que salió esta noticia diciendo que iban a empezar a demandar a la gente por poner música desde su balcón y entonces hubo un revuelo. Son puras noticias falsas que lo único que generan es ruido y nos alejan de cómo funciona realmente este sistema. La otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que la inversión pública se enfoque de manera que nos permita el desarrollo de industrias creativas en nuestros países o las industrias locales? ¿Cómo hacemos en una crisis económica en la que tenemos una retracción económica, necesariamente la inversión pública se tiene que fortalecer? ¿Cómo hacemos para que esa inversión pública efectivamente apoye la industria local y el desarrollo de industrias creativas? Tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. Cuando yo contrato un servicio, cuando estoy contratando una plataforma, ¿realmente a quién le están llegando esos recursos? ¿Cómo hago para focalizar para que esos recursos efectivamente apoyen a las industrias que yo desde la política pública quiero apoyar? Entonces, hay recursos públicos, no son bollantes, por supuesto, como nunca lo son, pero tenemos que saber esa inversión pública, cómo focalizarla y cómo acompañamos ese gasto público de estrategias de fomento para que sean de manera armónica una verdadera estrategia, una catapulta de las industrias en nuestros países, en América Latina, acorde con esa ola que ya viene de desarrollar las industrias creativas como modelo de desarrollo. Y por último, es todo esto que se ha mencionado desde muchos años atrás, y es la crisis de la multilateralidad, la crisis que se decía del sistema de Naciones Unidas, es algo que suena mucho, y ahorita la pandemia nos llevó fue un poco al otro lado. Desde hace mucho tiempo estamos diciendo ya hay crisis de los organismos multilaterales, pero cuando Estados Unidos anuncia que va a dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia, Francia y Alemania sacan la alianza por el multilateralismo y empezamos a decir, mire, es que realmente el tener acciones globales coordinadas, el ayudarnos entre países es fundamental. Puede que algunos sistemas de cooperación internacional no fueron ideales, pero es necesario mantener los sistemas de cooperación regional e internacional. Y en ese contexto en el que están diciendo muchos países y están haciendo este llamado de ayudémonos, dejemos de fragmentarnos, estamos en una pandemia mundial, pues esto también tiene que ver con las industrias creativas. Este es el momento en el que tenemos que empezar a descubrir estrategias de cooperación sur-sur, estrategias de cooperación regional, porque las industrias creativas de América Latina tienen un potencial inmenso. Tenemos que entrar a pensar cómo insertamos en las lógicas de monetización a nuestras industrias para que
los beneficios directos efectivamente le estén llegando a nuestros autores y estén beneficiando a nuestras economías en este momento que necesitamos tanto ese respiro que por ese lado puede ser. Entonces, esta crisis que se está dando con la cooperación internacional realmente nos está haciendo ver la importancia de la cooperación subregional, la importancia de la cooperación internacional, y tenemos que empezar a hablarnos. Los ministros ya han hablado, digamos que en el comité ejecutivo del CERLAL, nuestros ministros se han prometido y han empezado a hacer acercamientos a decir cómo empezamos a ayudarnos entre nosotros. Nuestras economías no son gigantes, pero nos podemos empezar a colaborar, y ese es un buen paso. O sea, de las crisis pueden salir cosas muy buenas si empezamos a enfocarlas muy bien. Entonces, como yo decía, tengo el beneficio de que tengo a grandes expertos acompañándome en este panel, entonces yo puedo decir poco, simplemente hacer preguntas, así que voy a dejarles lo que me queda de tiempo a ustedes que son expertos y lo pueden complementar muchísimo mejor, Doc. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Freddy, muchísimas gracias. Nos queda claro ese mensaje del organismo internacional asociado a la UNESCO, en donde demanda ese trabajo conjunto y mancomunado de los diferentes países miembros. Tenemos entonces ahora en el uso de la palabra, invito a don Javier Díaz, ¿sí?, quien seguramente nos va a ver qué es lo que viene después de... Ustedes están haciendo un poco de futuro, de futurología, ¿no? ¿Qué va a pasar después de este COVID-19? Javier, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo para la futurología a ese campo no voy a bajar a jugar de momento, y sí que voy a describir un poquito cuál ha sido la situación o cómo se ha percibido el asunto desde una entidad de gestión del sector del texto, porque sí que es cierto que a partir de la experiencia vivida y que estamos viviendo, desgraciadamente no podemos hablar en pasado, con esta crisis que empezó siendo sanitaria y es una crisis social, económica y, en fin, de una dimensión hasta ahora desconocida, ¿qué tendencias se han apreciado? Que, como decía Freddy hace unos minutos, quizá nos pueda llevar a pensar por dónde tienen que ir las líneas de negocio en el futuro. Lo que está claro es que se produce la crisis sanitaria y los de nuestros diferentes países proceden al cierre absoluto. Nos recluimos en nuestras casas, cierran las librerías, cierran las bibliotecas. El acceso, por lo tanto, al libro papel queda absolutamente mermado. Y digo lo del libro papel porque siempre se ha dicho que el sector del texto, digamos que es el menos tecnológico, el menos digitalizado de los tres grandes sectores. Los hay más, pero hablamos del sector de la música, del sector del audiovisual y del sector del texto. Cierran las librerías y cierran los kioscos. Y diré lo de los kioscos porque la prensa pues tiene una línea de actuación parecida, pero en algunos puntos distinta de la del libro. Ayer decía yo en otra mesa redonda que la obra de texto, a diferencia de la música y a diferencia del audiovisual, no solo es un producto cultural, no solo es un producto de entretenimiento, sino que también es un instrumento de transmisión del conocimiento y de la información. ¿Qué ocurre? Que, por lo tanto, existen... si hablamos del sector del conocimiento, existe un sector como es el sector educativo que cierra los centros escolares, que tiene que desarrollar sus actividades online y, si hasta ahora era imprescindible, ahora sí cada vez más la utilización de esos contenidos digitalizados, de esos contenidos online. Por lo tanto, se produce un aumento exponencial de la utilización de obras de texto en sectores educativos a través de redes. Punto número 1 respecto al sector del libro. Muy importante también el punto de la información. No se accede o no se puede acceder a los kioscos, por lo tanto la población necesita acceder a información de cabeceras de referencia, porque como decía Freddy, las llamadas fake news nos invaden por todos los sitios y necesitamos información de referencia y no podemos acceder a la prensa papel y tenemos que acceder a la prensa digital. De ahí que se produce un vuelco importante en el campo de la digitalización. Los titulares de derechos en este sentido han sido, no sé si decir generosos, solidarios, generosos, en el sentido de que, por un lado, en el sector del libro ha habido una amplísima oferta gratuita
de textos literarios por parte de numerosísimas editoriales, y no de textos que podríamos llamar ya amortizados, sino de textos todavía en fase muy viva de generación, de rendimientos para el editor y el autor, y los titulares, por ejemplo, de prensa, los editores, también han ofrecido de manera gratuita, a pesar de tener instaurados ya muchos de ellos el modelo de muro de pago, han ofrecido de manera gratuita estos contenidos, sobre todo los referentes o los referidos a la pandemia. De tal manera que se ha facilitado el acceso legal a los contenidos por parte de los titulares de derechos. Por parte de los usuarios también ha habido un aumento de solicitudes de acceso legal a los contenidos digitales. Hablaba del sector educativo. Es curioso, en España estaba Cedro en plenas negociaciones con la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la asociación que reúne a la práctica totalidad de las universidades españolas. Las negociaciones no han podido finalizar, pero la propia CRUE tomó la iniciativa de instar una prórroga por un año del convenio que tenía suscrito con Cedro y Begap. Es decir, por parte en este caso de una asociación de usuarios, se busca también regularizar el acceso legal a los contenidos digitales. Y, por otra parte, se nos ha solicitado numerosas autorizaciones, numerosas licencias que venían a cubrir las necesidades de usos que aparecen en ese momento. Por ejemplo, lecturas en línea, reproducciones de ciertos porcentajes de los libros, es decir, hay una solicitud también de utilización legal de contenidos online por vías distintas de las hasta entonces existentes. Esto respecto al acceso legal. Después ha habido un importante aumento del acceso ilegal a los contenidos. Es decir, durante la pandemia también se ha multiplicado la piratería de los contenidos de textos, de libros, periódicos, revistas, de una manera importante. Obviamente no sé si las cifras exactas, pero sí que les puedo decir que en el caso de nuestra entidad de gestión, en el mes de abril, se habían triplicado el número de notificaciones que los titulares de derechos nos hacen llegar sobre accesos ilegales a sus contenidos en la red. Es decir, se habían multiplicado por 3 en el mes de abril respecto a las cifras medias de los meses de enero, febrero y marzo. Y sí que en el caso de la obra de texto, quizá por el poco peso de la misma, poco peso del fichero, quiero decir, que contiene la misma, destaca la piratería a través de los servicios de mensajería, tan conocidos como WhatsApp, Telegram, etcétera. Tanto para libros como para periódicos, es decir, a través de los famosos canales o grupos que se forman en estos servicios de mensajería. Por lo tanto, ha habido un crecimiento de la oferta y de la demanda legal de contenidos y un crecimiento también de la piratería. ¿Cómo reacciona la entidad de gestión, en este caso Cedro, en este punto? Pues obviamente en el caso de las licencias, concediendo las correspondientes licencias para cubrir esos usos. Si no se disponía de las autorizaciones de los titulares de derechos, se ha procedido a solicitarlas, todo con una agilidad importante. También se adelantó el reparto. Las entidades de los titulares de derechos sufren con la pandemia una reducción importante de sus ingresos y lo primero que intenta hacer la entidad de gestión es adelantar el reparto de las cantidades, de manera que se adelantó un mes la operación más importante de las que llevamos a cabo la entidad de gestión, como es el reparto de derechos. En relación a los usuarios, aquellos que no pueden llevar a cabo el acto o los actos de explotación para los cuales tienen concedida licencia. Explico, por ejemplo, los establecimientos reprográficos situados bien a pie de calle o bien en universidades. Se procede en ese caso a la suspensión de la facturación porque, lógicamente, estando cerrados, no pueden llevar a cabo su actividad. Y con respecto a nuestros titulares de derecho, respecto a nuestros autores y editores, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que ayer comentaba en el futuro de las entidades de gestión, que una de las características que nos diferencia respecto a otras formas de gestión colectiva, incluso previstas en la directiva de 2014, es el punto de solidaridad de las entidades de gestión. No somos empresas mercantiles o no somos compañías mercantiles, somos asociaciones con un claro carácter solidario. Las entidades de gestión españolas
escuelas, ya lo comentaba anteriormente, por mandato legal tenemos la obligación de dedicar el 20% de lo que recaudamos por copia privada a la función social. Eso es una labor y una obligación asentada desde un Real Decreto del año 92. Este año, ¿dónde está la novedad? La novedad ha estado que en uno de los Reales Decretos Ley del mes de mayo, creo que es del mes de mayo, porque ha habido varios, de 2020, lo que se ha permitido a las entidades de gestión es alterar el destino que por ley podemos dar a las cantidades no reclamadas por los titulares de derechos en el plazo establecido para ello. La última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual establece una serie de 4 destinos para la utilización de estas cantidades mal llamadas prescritas, porque la cantidad no prescrita, lo que habrá prescrito será la acción para reclamarla, pero por entendernos de estas cantidades prescritas. Y este Real Decreto Ley de mayo de 2017 lo que nos permite es alterar ese destino que aparece en la ley de uso de estas cantidades y dedicar una mayor proporción de la misma a ayudas asistenciales, ayudas sociales en beneficio de los autores y editores durante 2 años debido a la crisis del COVID-19. De tal manera que en CEDRO hemos creado una línea especial de ayudas. Este año, si no me equivoco, el fondo de la misma es de €500.000, de 500.000 euros, destinado a apoyar a autores y editores a intentar cubrir los perjuicios que les ha ocasionado la crisis o que les está ocasionando, una vez más en presente, la crisis del bicho famoso, del COVID-19. Estamos todavía, obviamente, recibiendo solicitudes, se han confeccionado los reglamentos al efecto y digamos que estas han sido las líneas más claras de qué hemos visto y cómo hemos reaccionado. Ya si se me pide de cara a futuro qué, pues de cara a futuro, ayer Fernando Zapata en la charla que abrió las jornadas hablaba de la importancia del reconocimiento del almacenamiento como derecho de reproducción. Yo soy de los que piensa que el derecho de reproducción está en la base de todo y que cantidad de utilizaciones digitales que estamos viendo y que vamos a ver van a partir siempre del derecho de reproducción. Por lo tanto, un fortalecimiento del derecho de reproducción, un fortalecimiento debería haber de los derechos, en este caso del derecho de puesta a disposición, en el sentido de usos digitales de las obras, usos digitales conocidos o que estén por conocer, y después el reforzamiento también de la responsabilidad de los intermediarios en este, entre comillas, mercado entre comillas mercado y sin entre comillas acceso digital a las obras. Me refiero a las plataformas, servicios de mensajería y demás agentes que intervienen en el sector. La directiva de 2019 en el panorama europeo abre una puerta, pero yo apelo a la responsabilidad de los agentes. De tal manera que, por ejemplo, nosotros ahora en CEDRO ya puedo comentar que en lo que a servicios de mensajería se refiere, curiosamente hemos tenido una respuesta distinta entre los 2 grandes servicios de mensajería, entre Telegram y WhatsApp. Curiosamente, Telegram ha sido, o en casos de piratería, Telegram resulta mucho más receptiva a nuestras solicitudes de bloqueo y de cierre de canales que WhatsApp, que pertenece a Facebook. Veremos si con la nueva reglamentación europea pues esta tendencia de los unos y de los otros cambia o no cambia. Pero en el fondo, si tengo que ejercer de bruja, pitonisa o algo por el estilo, estas serían las 3 puntas. Refuerzo del derecho a reproducción, aunque parezca el más primitivo de todos ellos, refuerzo de la idea de reproducción, refuerzo de la idea del derecho de puesta a disposición y responsabilidad de los intermediarios en los accesos digitales a la red. Y me he sujetado al tiempo, Fernando, o sea que agradezco a la audiencia el tiempo dedicado y ya quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Javier. Te agradecemos el maravilloso uso del tiempo y también el no haberse sustraído a hacer prospectiva. No digamos que hacer brujería, sino prospección, que es muy importante porque ustedes son hombres vinculados al sector, a la industria, y nadie más que ustedes para hacer este tipo de prospectiva hecha por otros puede suceder que sea como una fake news. Entonces yo creo que en ustedes hay una legitimidad en la fuente.
Bueno, invitamos a don Rafael Fariñas, ¿sí? Don Rafael nos habla. Este es un panel, mis queridos amigos, los que nos escuchan, que comunica a las 4 orillas del mundo. Freddy Forero está en Bogotá, Javier está en Madrid, Rafael está en Santiago de Chile y Javier Asensio está en Miami. Ustedes pueden ver cada uno dónde está por el estilo de vestimenta, ¿sí? Todos están en medio del calor, Eduardo muy puesto y yo sí en el frío bogotano. Así que Rafael, por favor, tienes el uso de la palabra. ¿Me escuchan? Quiero asegurarme que me escuchan allí. Sí, te escuchamos y te vemos, Rafael. Muy bien. Bueno, yo voy a poner en mi tiempo a andar. Yo le voy a dar algunas consideraciones en relación con la gestión colectiva, porque los 4 vamos a mencionar el derecho de autor en general. Me gustaría comentarle algunas ideas sobre lo que están mirando usted allí en el documento, que espero que se esté viendo sin mayor problema. Muy bien, se ve. Los servicios habituales, las nuevas variables de esa nueva realidad, el panorama de la gestión colectiva después de toda esta pandemia y algunas conclusiones. Creo que es relevante, por lo menos así lo vemos nosotros, que partamos de lo que hacen habitualmente nuestras organizaciones, nuestras entidades. Son un sistema de intermediación en un mercado, en un espacio geográfico que demanda uso de obras y prestaciones. Y a propósito de ello, pues entonces nosotros tenemos funciones, actividades que tienen que ver con proveer a ese mercado licencias, proveer licencias a ese mercado, recaudar por el otorgamiento de esas licencias y en general hacer que las obras circulen en ese espacio. Las obras y las prestaciones. Hay una serie pues de funciones que llevan a cabo las entidades de gestión. Y esas funciones, aquí viene la primera consideración. Nosotros consideramos que van a seguir existiendo, van a convivir con la nueva realidad. La forma tradicional en que hacemos las cosas van a permanecer, van a estar allí como una herramienta más para servir a ese eventual mercado. Entonces, la primera aproximación a lo que se nos pide es decir, va a la gestión como la conocemos, las modalidades de utilización y sobre todo la función que se lleva a cabo, va a estar siempre presente en ese mercado. Ahora, pero eso no quiere decir que se tomen en cuenta unas nuevas variables a propósito de esta nueva realidad que pasa por tener presente la contracción del mercado. Ya ustedes conocen, yo no lo voy a repetir aquí, pero saben esas variables económicas que hablan de un decrecimiento sustancial en la región, superior al 9% en general de América Latina, pero no solamente eso, sino también la manera en cómo se afectan a estas organizaciones que hemos partido diciendo que seguirán lidiando en ese mercado. Con lo cual, además de esa contracción, hay una contracción o una afectación a las entidades o a los intermediarios, en este caso, para hacer esa actividad de intermediación
se van a ver afectadas, obviamente, porque, entre otras cosas, esas funciones se van a llevar a cabo en unas condiciones de minusvalía. Eso tiene un efecto, por supuesto, en los titulares de derecho, en los usuarios, en los autores que, como saben, son trabajadores, la mayoría de ellos, trabajadores independientes que no tienen sistemas de seguridad social. Hay variables jurídicas que hay que tener presente en esta nueva realidad, las nuevas modalidades de uso, es decir, la manera como se consumen ahora los contenidos, o mejor dicho, se usan las obras, las prestaciones, las producciones. La iniciativa, yo diría, voraz, por no calificarlo de otra manera, de las excepciones y limitaciones, como un objetivo puntual dentro de una circunstancia, ¿verdad? La peor que podrían estar enfrentando los autores y demás titulares de derecho de autor, y allí hay sectores de usuarios que aprovechan esa circunstancia para impulsar excepciones y limitaciones al derecho de autor. Ahí tienen el caso, por ejemplo, de Brasil. Justo en estos días, ayer, hoy, todos estos días, hay en el Congreso un debate sobre una nueva reforma a la ley de derecho de autor, o mejor dicho, un nuevo intento de reforma a la ley de derecho de autor para incorporar nuevas limitaciones, nuevas excepciones al derecho de autor. Y eso en el peor momento porque no hay debate, no hay lobby, no hay acuerdo, no hay mesa de revisión de todo eso. Y lo peor, es un proyecto de ley que tiene más de 24 años que se presentó y se saca en el peor momento. Entonces, todos esos embates son factores, variables de la nueva realidad. Nuevas modalidades de uso, más utilizaciones, excepciones y limitaciones, incumplimiento en los pagos. Hay acuerdos en las entidades de gestión colectiva. Es verdad que existen. Pero ¿cuántos de ellos, muchos de ellos, en este momento no se están aplicando? Bien porque los usuarios también se han visto afectados, bien porque aprovechan para no pagar. Y todos ellos son componentes, son factores a tomar en cuenta dentro de esa realidad. No es un nuevo derecho de autor, es una nueva realidad en conexión con el derecho de autor, o el derecho de autor en conexión con una nueva realidad. Pero la mala noticia, si es que hay, se puede decir con tanta contundencia, es que todo ello afecta, por supuesto, el ejercicio efectivo de los derechos de los autores, de los derechos de los artistas, de los productores y los demás titulares. Con lo cual, debemos tener en cuenta que estamos en una realidad o en una transición hacia una realidad con factores totalmente diferentes, pero que hay que tener presente a la hora de hacer una evaluación, obviamente, de cómo proceder. Pero no solamente eso, sino que además hay una migración de uso a plataformas digitales como nunca. Freddy lo decía. Hemos convivido con esto, ya sabíamos de esto, pero ahora lo usamos más. Es cierto, la migración ahora es masiva. La migración ahora es masiva. Los modelos han ido a esta nueva realidad y, por supuesto, hay que responder a ello. ¿Y cómo responder? Mire, a mí se me ocurrieron esas 4 cosas. Porque, como decía Fernando, no se trata sino de hacer un poco de prospectiva, pero decía, bueno, ¿qué podría decir? Primero, hay que hacer alianzas, tomando en cuenta lo que les decía anteriormente. Alianzas con instituciones, con las organizaciones. Hemos hablado de solidaridad entre las organizaciones. Todo eso cuenta. Pero ¿alianzas para qué? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa alianza? Y no puede ser otra que para generar respuestas que equilibren más esos desequilibrios que cada vez son más evidentes, más pronunciados. Son alianzas para el equilibrio. Y si no para el equilibrio, para mantener un estado de cosas en favor de los autores, de los artistas, de los más débiles de esa gran cadena, ¿verdad? Y una segunda cosa, nosotros estamos migrando a un ejercicio cada vez más dinámico de los datos y de las herramientas dentro de la gestión colectiva, por ejemplo. Hay que tener muy claro la necesidad de las herramientas, la importancia de los datos que se usan para licenciar obras, pero no solamente los datos para licenciar, que la obra misma y toda su información son los datos, sino la manera en que se gestionan esos datos.
la manera en que se configuran esos datos. Esos datos viajan desde un punto local a un nodo regional, a un nodo global. Pero eso no tiene importancia en sí mismo si no forma parte de todo un sistema de información global. ¿Que sirve para qué? Sirve para proveer una información. Y esa información se pone a disposición de un mercado. Por ejemplo, cuando una plataforma va a usar una obra o un repertorio de obras, esas obras tienen titulares. Tienen un autor, un compositor, un editor, un productor. Están asociados a un editor. En fin, toda esa información hoy en día es más importante que nunca por ese uso masivo de las obras y de las prestaciones y de las producciones. Con lo cual, en estos 3 minutos que me van quedando, yo les diré que además de esas alianzas, tenemos que en esta nueva realidad darle mayor relevancia, mayor importancia cada vez más a esas herramientas, a esos datos. Hay que capacitar en modelos de gestión digital. Sí lo hacíamos, las entidades hacemos eso, pero hay sociedades que tienen una velocidad por debajo del promedio como respuesta al mercado. Y esa desventaja obviamente la pone en una situación de desventaja respecto a sus competidores. Entonces hay que vender en el mejor sentido de la expresión la capacitación como respuesta a la nueva realidad. Ese es otro aspecto. Y uno que a mí me parece que es fundamental es la consolidación de nuevas narrativas jurídicas y económicas. ¿Y qué debemos entender por eso? Bueno, ni más ni menos la manera de decir y de contar el derecho de autor y la gestión colectiva. Hay quien dice que las narrativas se construyen, las narrativas que tienen que ver con nuestro negocio, o la construimos nosotros, o las hacemos nosotros, o las creamos nosotros con nuestras verdades, u otros la crearán por nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esa realidad y hay que reaccionar a esa realidad. La construcción de la narrativa del derecho de autor y de la gestión colectiva en particular es una responsabilidad nuestra en primer lugar, y de las políticas públicas y de los organismos. Y esa narrativa está en este momento en desventaja por el mismo dinamismo. Y en ese sentido, cuando yo les hablaba de herramientas y de datos, nosotros tenemos que tener conciencia que ya las entidades tienen herramientas y tienen datos. Permítanme decirles, por ejemplo, que en el caso de nuestro sistema de derecho de autor, de gestión del derecho de autor, nosotros tenemos un sistema de información común, globalmente, que se compone de nodos locales, que son las entidades locales, de nodos regionales, que son centros de acopio de información respecto a los repertorios. Y tenemos nodos globales, y todo eso es un sistema. Todo eso es un sistema conectado a nivel global. Pero ese sistema será efectivo en la medida en que se utilice y se use precisamente para poner a disposición los contenidos. Los códigos que sirven precisamente para responder a esa realidad. Tenemos iniciativas, por ejemplo, en gestión digital que tiene que ver con las ventanillas, por ejemplo, en América Latina, que es una de las regiones más efectivas, no por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo de haber construido una respuesta en el ámbito digital para licenciar contenidos en Internet. Y tiene precisamente una respuesta a todo ello. O en Europa o en Estados Unidos hay alianzas precisamente para responder a esto. Y no solamente entre titulares, sino también entre usuarios, como pueden ver ustedes en una de estas gráficas que están allí, que están trabajando precisamente para dar respuesta en ese sentido. Y quiero ir ya terminando con estas reflexiones como conclusión. Desde nuestra muy humilde impresión, nosotros estamos en una transición a una realidad distinta y dinámica. Y el dinamismo forma parte de estos tiempos. Esta realidad demanda, mis queridos amigos, equilibrar, como dije anteriormente, los eslabones más débiles de esa cadena. Esa tiene que ser una de las funciones de la propiedad intelectual dentro de esta nueva realidad.
una cosa evidente, la transición ha sido un tiempo de voces necesarias. Hoy todo el mundo habla del derecho de autor, lo acaba de decir Freddy. Todo el mundo habla de derecho de autor. Pero nos hemos preguntado, ¿y quién lo está haciendo respecto del autor? ¿Quién habla del autor? Todos hablamos del derecho de autor. ¿Quién habla del artista como ser humano? Las organizaciones que lo representan y las políticas públicas y los foros académicos y todo el que tiene que hablar de esto. No es solamente la norma. La norma tiene un destinatario. Entonces no olvidemos que el destinatario de la norma forma parte de la narrativa y de eso se trata. La nueva realidad debe ser ya no un concierto de voces, sino un eco suficiente, definitivo, en favor de los creadores. Porque si eso no es así, vamos a estar, mis queridos amigos, hablando de normas respecto de alguien que es el destinatario de esa norma, como beneficiario de esa norma, sin que él tenga nada que ver en definitiva sobre eso. ¿Y eso realmente tiene sentido? Yo creo que no. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Hemos escuchado con mucha atención tus propuestas, muy pertinentes. Ya haremos referencia a ellas. Y con esto hacemos la invitación a nuestro último panelista, a don Javier Asensio. Así que, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, agradecer a la Feria Internacional del Libro de Panamá la convocatoria un año más de este evento y en particular en cabeza de Eduardo Benítez, que está aquí con nosotros en representación de esta institución. Darte las gracias y reconocerte públicamente tu compromiso durante tantos años con la propiedad intelectual, el derecho de autor. No se me olvida, hace muchos años ya, ¿verdad?, haciendo pasillo en el Ministerio de Justicia para conseguir la aprobación de la autorización de gestión colectiva para los artistas y los productores de Panamá, y que hoy felizmente, a pesar del impasse en el que hoy nos vemos... Ministerio de Educación. Educación. Después de en fin, lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, tenemos ahí consolidada una actividad que genera para los productores y artistas en Panamá, o generaba casi $1,5 millones, con lo cual creo que, bueno, como aquellos pequeños eslabones que participamos en que esto ocurra, pues un reconocimiento, Eduardo. Y a mi amigo Fernando, pues aquí nos incita y nos invoca a un ejercicio de dar una opinión, obviamente, con los datos que podamos tener, con nuestro conocimiento, con nuestra información, sobre cómo será el derecho de autor después de este desastre y a nivel internacional. En primer lugar, decir que esperemos que estamos en una situación realmente catastrófica. Cualquier adjetivo creo que se queda corto. La humanidad no ha conocido en términos de caída de actividad económica nada igual en los tiempos recientes. Rafael mencionaba el menos un 9.1%, ¿verdad?, que sería el pronóstico para América Latina. Eso nos retrotrae 10 años, el 2020, a un nivel de actividad económica de hace 10 años. Y nos vamos a encontrar con un panorama, o nos estamos encontrando ya, vaya, con un panorama durísimo del día a día de muchísima gente que se dedica a todas las actividades económicas, pero a la nuestra en particular, con todo lo que es la música en vivo, que significa el 75% más o menos de la actividad económica de lo que sería el sector musical, pues desaparecido. Y con otro 25% que vendría de la música grabada, que mal que bien se está manteniendo por el uso intensivo que se comentaba hace poco de redes y de servicios digitales de música, de verdad, de puesta a disposición. Pero realmente el panorama es desolador. Confiamos en que acabemos el año con una vacuna que nos pueda permitir un optimismo a un cierto
a un cierto plazo. Dicho eso, y partiendo de este momento excepcional, hay que decir que no preveo, esto es de mi cosecha, no preveo a medio largo plazo para nuestra actividad profesional un panorama negativo, sino todo lo contrario, muy, muy alentador. Creo que los que hemos tenido la ocasión de trabajar y de hacer seguimiento de la actividad, de esta actividad a lo largo de los años, venimos de un periodo tremendamente oscuro, desde el año 2000 hasta el 2010, donde la sangría fue brutal. Ahí el virus para esta industria se llamó Napster, y realmente la forma de compartir archivos, en nuestro caso musical, de forma gratuita entre la gente, contó no solo con el favor del público, obviamente, sino además con todas las bendiciones de los sectores políticos y económicos que incluso la impulsaban, ¿verdad? ¿Quién no ha mencionado en nuestros foros aquel anuncio en la autopista que lleva desde el aeropuerto de Buenos Aires, de Ezeiza, a Buenos Aires, bajad, todo lo que queráis, con un anuncio creo que era de Movistar en aquel tiempo, para favorecer la venta de dispositivos y tirando a la papelera, a la basura, los contenidos, ¿no? Bueno, creo que esa parte, ese periodo quedó atrás. Apareció la tecnología de la descarga en el 2010, que vino un poco a estabilizar nuestro debacle. Y en el 2014-2015 apareció la puesta a disposición, el acceso, como una solución también comercial y que ha ido ganando en estos últimos 4 años, en el caso de la música, el favor inmenso del consumidor de música. Y con distintas maneras, más afortunadas, menos afortunadas, de monetizar esa actividad. Nos gustaría que a todos, obviamente, que fuera de otra manera, que los repartos que corresponden a los distintos grupos de la cadena de valor fueran más favorables a unos o a otros. Y ese es un debate que está abierto, obviamente, y que seguirá abierto. Pero hemos sido capaces, o el mercado, entre todos hemos sido capaces de generar una dinámica muy distinta a la que veníamos viviendo. Realmente Freddy mencionaba la economía creativa, la economía naranja. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Los políticos hablando del sector de la creatividad como motor económico. Qué fantástico que el mundo del dinero no apueste por las cañerías, ¿no? Las pipelines que oíamos en las conferencias internacionales, ¿no? A los ingleses. No, las pipelines. Bueno, pues resulta que el negocio ya no está en las pipelines, sino efectivamente lo que pedíamos y decíamos que eran los contenidos. Esto está ocurriendo, esto está pasando. Entonces, en la medida en la que esto va a seguir en esa dirección, y yo no preveo que esto vaya a cambiar, tenemos un buen futuro. Para todos aquellos que se dedican a esta actividad, hay una demanda, siempre la ha habido, la música siempre ha sido una de las actividades del ser humano de mayor dedicación en tiempos hora. Nuestros estudios nos vienen demostrando que año tras año se incrementa el número de horas que dedica la gente a escuchar música. Países de América Latina son líderes en esta actividad. México es el número 1 del mundo, son 26 horas a la semana, quiero recordar, frente a 24 horas del segundo país. En fin, somos una región que en ese sentido tenemos la creatividad, obviamente, no vamos ahora a descubrir nada. El boom a uno les gustará más o menos del ritmo que ha nacido, Panamá, Puerto Rico, Colombia, ¿verdad?, donde se han inundado todas las redes internacionales con un éxito nunca visto para los géneros o para los cantantes o para los artistas, autores latinos. Y creo que todo eso está ahí y va a permanecer. Y me voy a permitir darles unos datitos nada más de por qué pienso, apoyado en estos datos que he leído en periódicos económicos, que parece ser que hay un futuro bueno para todos nosotros. 31 de marzo de este año,
ya había estallado la pandemia a nivel internacional y ya había llegado, en este caso, Italia, España, estaban en situaciones ya de confinamiento, ¿verdad? Tencent, una empresa china, compra un 10% de Universal Music, que llevando el valor de esa compra al total del valor de la compañía resulta una valoración de Universal Music de 30.000 millones de dólares. No parece que le vaya a ir mal a Universal, a sus artistas, a su editora y a sus autores. Si no, no creo que los chinos hubieran pagado esa cantidad. El 3 de junio he encontrado otra noticia. Warner Music, su primer día de cotización de una parte de su capital en la bolsa de Wall Street, le lleva a tener una valoración de 13 billones de dólares, 13.000 millones de dólares, cuando unos años antes el propietario, Pavlanic, había adquirido esa compañía por 2.000, o, en fin, no recuerdo bien el número, pero menos de 6 veces por lo que ha conseguido o lo que está cotizando este valor. No parece que le vaya a ir mal a la gente, a todos los que forman parte del catálogo, que trabajan para que ese catálogo tenga ese valor. El 2 de julio, un acuerdo entre Azteca Televisión y Deezer, que es otro servicio digital de música. Bueno, pues Azteca compra un 30% y, de la compañía, y le da una valoración de 1.400 millones de dólares en plena pandemia. 2 de julio. 5 de julio. La primera empresa de tecnología europea que supera el valor de 50.000 millones de dólares en bolsa no es una telco, no es una empresa que se dedique a otro tipo de actividad dentro de la tecnología. Ha sido Spotify, que es una empresa que mayoritariamente se dedica a comercializar música. Otra vez, podemos discutir cómo se hacen las cuentas dentro de esa compañía, pero parece ser que el mercado apuesta a que se va a consumir música y se va a pagar por ella, si no, no invertirían. Finalmente, agosto 11, Hipgnosis Sound Fund Limited, una empresa inglesa que se dedica a la compra de derechos de autor. Alcanza un valor en bolsa de 1.300 millones de dólares. Es decir, el mundo del dinero está apostando por la música. Entiendo que los políticos, como hemos mencionado antes, la agenda de la economía naranja, de la economía digital tecnológica está ahí. Y por último, no quería dejar de referirme, bueno, a la situación de legislaciones. Acaba de mencionar Rafael el problema de Brasil. Tenemos otras iniciativas. Como siempre, esto no ha cambiado desde que yo me invitaron a participar, a ayudar a este sector. No ha cambiado nada. Las peleas están y van a seguir. Pero, sin embargo, hemos tenido una muy buena reforma, una modificación de la ley del derecho de autor en México, que por primera vez en una legislación nacional establece que cuando los titulares notifiquen a un servicio que están utilizando un contenido sin la debida autorización, no solo lo dan de baja temporalmente, como ocurría hasta ahora, sino permanentemente. Así que, bueno, la pelea va a seguir. Siempre vamos a tener donde tener que defender al sector, pero también quiero mandar un mensaje de que nos va a ir bien. Lo dicen estos datos que les he comentado de gente que tiene, parece, ¿no?, mucho dinero y decide comprar derechos de autor, como de este en el último caso, o comprar acciones de compañías que se dedican a esto. Y lo dicen las consultoras. Ahí está Goldman Sachs con un informe que dentro de 10 años el sector de la música va a ser también muy grande. Y me lo dicen también mis jefes, en el sentido de que, más allá de lo horrible que se está pasando hoy en día, las cosas deben de ir a mejor. Así que ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Lo primero es agradecer porque han respetado los límites del tiempo absolutamente. Así que, Eduardo, 2 minutos nada más para redondear. Y yo redondearía diciendo 2 cosas.
Este ha sido un panel de lujo, como ya lo había anticipado. Yo no tenía que hacer tampoco brujería, era la verdad. La prospección la hago en base a lo que ustedes son y significa. Y yo podía bautizar este panel diciendo que va de la multilateralidad a las cifras, pasando por la narrativa y naturalmente por la legislación.